Para poder nosotros adoptar la revolución del espíritu de Elías en su manifestación total, debemos entender quién fue Eliyahu, Elías, y la manera en que su vida aplica a nosotros en la actualidad. Podemos encontrar acerca de él en Primera de Reyes 17 como el profeta de Elohim, que ya ha sido conocido por confrontar a Israel por su adoración pagana a Baal. Y tenemos a un personaje como su archienemiga, Jezabel, una profetisa de Baal que intenta matarlo una y otra vez. Sin embargo, Eliyahu, pudiendo ir diezmando a los profetas de Baal, hasta que llegó a un punto de lograr colocar una nueva autoridad espiritual sobre Israel. Él llegó a ungir a Jehú, que fue capaz de destruir a esta mujer Jezabel. Como su último acto, Elías entrega el manto de la doble porción a Elisha, su discípulo, antes de ser llevado al cielo en un remolino, luego que se manifiesta el carruaje de fuego, la Merkabá, y los separa. Entonces es importante que nosotros tratemos las profecías que vamos a ir descubriendo como de un próximo Elías y la aplicación que tendrán para esta temporada. La profecía más significativa viene del profeta Malají en el capítulo 4, después de que de esto hay una pausa llamada el tiempo del silencio, donde no se vuelve más a profetizar sobre el pueblo de Israel ni hacia el pueblo de Israel durante 400 años. Estos dos últimos versículos son relevantes y también conectan lo que a partir de los pasajes de la vida de Shao, los evangelios, nos llevan a entender. Provoca una expectativa de una revolución que tiene que ocurrir antes de que venga el día grande de Yahweh. Y leemos así lo que dice el profeta Malaquías, capítulo 4, versos 5 al 6. Y aquí yo os envío al profeta Eliyahu antes de que venga el día de Yahweh grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este pasaje establece lo que va a ocurrir. Una revolución antes del día de la manifestación de Yahweh. Cuando hablamos del día grande y terrible, es importante conocer el hebraísmo que esto implica, mis amados. Esta expresión tiene que ver con 2 días que nosotros celebramos hoy como una mikra, como un ensayo, ya sea el día de Yom Teruah o sea el día de Yom Kippur. Recordemos que entre esos 2 días tenemos los días de espanto, los días temibles, los días donde cuando celebramos Yom Teruah, que es el día de coronación del rey, que se sienta en el trono, los libros son abiertos, empieza a haber un proceso de juicio, el último gran proceso de juicio en las cortes celestiales, hasta que tengamos la oportunidad 10 días después de llegar a Yom Kippur, donde se cierran los libros y se dicta la sentencia. Esto es una clave para entender lo que nos está hablando el libro de Malají. Hay una clave para la restauración, y es que antes de que esto ocurra, antes de nosotros llegar a un juicio y que este juicio sea desastroso en contra nuestra, tiene que haber una restauración. Los corazones de los padres y de los hijos se tienen que volver los unos a otros. Y primeramente el corazón del padre es el que se vuelve, como lo dice acá. Y esto es clave para comprender que los padres muchas veces han cerrado su corazón, lo hemos cerrado a nuestros hijos. Y queremos y exigimos, usando la manipulación de nuestra posición de autoridad, que los padres se rindan, los hijos, se rindan hacia nosotros, que nos abran su corazón, nos cuenten sus problemas. Pero si nosotros no somos los que damos el paso de abrir primeramente el corazón, no podemos hacer que se permanezca abierta la relación con nuestros hijos. Entonces tiene que haber esta restauración y es una necesidad profunda en todos los niveles del pueblo del Eterno en este día, pero también evidentemente en medio de las sociedades que vivimos.
Hay una falta de verdaderos padres y esto ha creado vacíos devastadores. Y es una de las principales causas que han contribuido a esta laxitud de la moral sexual y todo el movimiento que conocemos que ha distorsionado la identidad de género en esta sociedad. Y esto es añadido de un montón de enfermedades y toda la disfunción social que hoy podemos estar viendo. Esta ausencia de verdaderos padres en el pueblo de Elohim también ha llevado a varios problemas serios. Así que es clave lo que nos dice este último mensaje en la Tanaj, que se refiere a algo que en la actualidad es una cuestión muy seria. Por ser lo último que se escribe en la Tanaj, la promesa de Eliyahu fue tomada en serio por todos los escribas y fariseos. Aún hasta 400 años después, en la época de Mashiach, cuando anduvo en esta tierra, era conocido por todos y esta era la esperanza, que Eliyahu debía llegar antes de que el Mashiach llegara. Y hoy en la actualidad, todos los que son de la ortodoxia judía siempre colocan una silla para Elías, por ejemplo en el Pesaj, y también en Shabbat se invoca para que regrese Elías o Eliyahu, como fue profetizado en el libro del profeta Malají. Y es interesante porque los discípulos de Mashiach le preguntan precisamente a él acerca de esto. Y leemos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 17, versos del 10 al 3. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Eliyahu venga primero? Respondiendo Yahshua les dijo, a la verdad Eliyahu viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Eliyahu ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Yohanan Hamabdil, popularmente conocido en la tradición cristiana como Juan el Bautista. Aquí Yahshua validó la expectativa judía de que Eliyahu llegaría antes de que él se presentara. También dejó establecido que Yohanan vino bajo una dimensión espiritual, el espíritu del Eliyahu, y que vendría de nuevo también en el futuro, antes de su regreso a la tierra. Entonces Mashiach resume la tarea de Eliyahu como la restauración de todas las cosas, en la cual hace también referencia a el apóstol Kefa, Pedro, en un sermón en el libro de Hechos. En el capítulo 3, verso 21 leemos, y que él envíe a Yahshua Mashiach, que antes nos fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Elohim por boca de sus profetas que habían sido desde el tiempo antiguo. Este pasaje usa en griego una palabra muy clave, que es la palabra restauración. La palabra que se usa en griego es apocatástasis, que significa una restauración de la verdadera teocracia, pero también significa una restauración del propósito original. Desde luego las implicaciones de este texto son enormes, porque lo que nos está diciendo es que Yahshua será retenido en el cielo hasta que ocurra esta revolución de Elías. Y aunque entendemos ahora que Yohanan Hamabdil preparó el camino para Yahshua, la revolución de Elías será el preparativo también para su regreso otra vez a esta tierra, el cual anhelamos, el cual invocamos, pero para el cual necesitamos participar activamente y sacarnos ese concepto religioso de que nosotros estamos acá simplemente para ser arrebatados, lo cual es una gran mentira que el sistema católico romano ha inducido en el corazón de la gente como un virus letal que está haciendo que millones de almas se vayan a las tinieblas. Hoy sabemos que esta revolución que provocó Yohanan Hamabdil cumplió un propósito, trajo arrepentimiento, pero no trajo la restauración de todas las cosas. Sin embargo, su muerte y la muerte de Mashiach
fueron las semillas para la restauración venidera, la cual va a anteceder al regreso de Yahshua Mashiach a esta tierra. Un plan y un diseño original de Elohim, donde triunfarán y serán establecido nuestro Rey como el Rey de todas las naciones. Esta manera exacta en lo que sucederá, lo anterior, lo que hemos mencionado, lleva muchas cosas que debemos de conocer y reconocer y aprender a discutir. Pero la realidad final es que conlleva la destrucción total del reino de las tinieblas en la tierra, y que esto va a provocar también la manifestación del reino de Mashiach cuando venga a esta tierra nuevamente. Mateo 22:44 dice: dijo Adonai a mí, Adonai, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Esta referencia de Mateo 22:44 tiene que ver con un salmo. Y este pasaje tiene el objetivo de dar forma a nuestro entendimiento de los tiempos finales. ¿Hasta qué? Una expresión muy importante. Esto nos da información clave porque en Hechos 3 nos habla acerca de un tiempo que Elohim establece. En esencia, lo que está diciendo el Eterno es: una vez que hayas adquirido la redención para la humanidad, te sientas a la diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Entonces, esto es bien importante porque nos está hablando de un plan, de una restauración total de muchas cosas. Y que hasta que esto no ocurra, no va a haber un retorno de Mashiach sobre la tierra. No puede venir a salvar y a llevar a su pueblo a la dimensión que hemos anhelado, que es de su reino. Entonces, esta restauración tiene que darse. Y tenemos que, por medio de esta restauración, hacer que los enemigos, que los principados y las potestades se conviertan en el estrado de nuestros pies. Mashiach, a través de su Keilah, tiene que provocar una victoria absoluta sobre todos los sistemas que el contrario ha querido usar para su beneficio. Y nosotros hoy tenemos esta autoridad. Y no podemos pasar esto por alto, sino que tenemos que realmente hoy alinearnos, afinarnos y prepararnos para empezar a hacer una operación más allá de nuestras necesidades personales y empezar a llevar una operación que va a transformar literalmente territorios para la gloria del nombre de nuestro Rey. Y esto, como comentaba con alguien, no se trata solamente de ir a un lugar y a orar y hacer proclamas y tirar aceite o tirar sal, como lo ha hecho muchas veces el sistema religioso. Se trata de desmantelar los principados y las potestades que se ciernen sobre naciones y territorios, pero traer también los diseños del reino. Nuestro Mashiach nos dijo: si una casa es liberada, es sacado el hombre fuerte, es echado fuera. Pero si esa casa queda vacía, el estado posterior de ese lugar queda peor. Y por eso, por tantos años que se ha hecho guerra espiritual, ¿qué hemos visto en nuestras sociedades? ¿Hemos visto una mejoría? ¿Hemos visto un avance? ¿No es cierto que las familias están peor? ¿No es cierto que hay más miseria, más desigualdad, más injusticia, más atropello, más corrupción, más narcotráfico? Porque no se trata de que aparezcan superhéroes del Evangelio para decir: vamos a ir a tal lugar a orar y vamos a hacer esto y lo otro. Porque no se trata de eso, se trata de que ahora todo el pueblo del Eterno brille con la luz de Mashiach. Pero no solamente para desmantelar las infraestructuras espirituales, sino para traer diseños que puedan llenar los espacios que van a ser desmantelados y despojados de las tinieblas. Por ejemplo, si nosotros oramos por un sistema educativo y oramos para que caigan esos ministros corruptos, progresistas, que traen ideas que han estado contaminando y metiendo un virus tan maldito en las mentes de los jóvenes, distorsionando su sexualidad,
Nosotros podemos orar para que el Eterno saque todos esos demonios, saque esas personas, quiebre a sus maestros y falsos que están hoy dañando nuestra sociedad y las mentes de los más jóvenes. Pero la pregunta es, ¿y cuál va a ser la respuesta nuestra para el sistema educativo? Si como padres ni siquiera nos comprometemos a enseñar Torah a nuestros hijos, ¿cómo vamos a discipular sistemas educativos completos? Por eso tenemos que levantar los diseños que van a reemplazar las cosas que vamos a despojar. Si esto no lo hacemos, por más que oremos por un departamento de educación, una escuela, una universidad o un sistema educativo, lo que antes estaba ahí y que despojamos, va a volver con todo el derecho legal de regresar si nosotros no hemos llenado ese espacio. Y esa es la razón por la que la guerra espiritual que se ha hecho durante los últimos 30, 40, 50 años, desde los sistemas religiosos tradicionales, ha traído más maldición sobre la tierra que bienestar. Porque tenemos que traer respuestas contundentes para que los sistemas puedan cambiar y ser sometidos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Definitivamente, mis amados, Eliyahu va a tener que manifestarse en una revolución espiritual y tiene que ser primero en llegar y reedificar aquello que destruirá o ha destruido el espíritu de Baal, el espíritu de Jezabel en la tierra. Y nosotros tendremos que vencer a esta falsedad. Y vamos a tener que aniquilar estas operaciones del engaño. Y cuando hayan sido aplastados, nosotros vamos a acudir delante de nuestro Rey. Y le diremos, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Mashiach. Y Él reinará por los siglos de los siglos, como lo dice el libro de Apocalipsis 11:15. Literalmente presentaremos las naciones del mundo a nuestro Rey como posesiones suyas. Y estas serán la dote que el Padre nos dará para que se la presentemos al novio. Y Él, que está embriagado de amor por su Keilah, por su Kaal, no podrá contenerse y atravesará las nubes para venir y tomarnos y estar con nosotros. Y vendrá, como dice Apocalipsis 19:11, un caballo blanco para llevarnos con Él. Pero no va a venir por una novia prostituta, perezosa, malcriada. Vendrá por una novia vencedora, conquistadora, amorosa, que se ha preparado cumpliendo su misión. Y esta revolución será el catalizador de que esto se convierta en una realidad. Quiero mencionar 7 manifestaciones de Eliyahu que tienen que verse en nuestro tiempo. La primera es la manifestación del profeta. Y cuando hablo del profeta, estoy hablando de verdaderos profetas. Estoy hablando de una revolución que tiene que restaurar este ministerio tan contaminado en los últimos 30, 40, tal vez 50 años. Y los dones que tienen que operar a través de este ministerio. En Hechos 2:17 nos dice, y en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi ruaj sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi ruaj y profetizarán. ¿Cuál es la evidencia de que una persona está llena del ruaj? Eso nos lo dice Jeremías. Que Él pondrá su Torah en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. ¿Puede entonces un profeta del sistema religioso cristiano que rechaza la Torah, que rechaza un Shabbat, que rechaza las fiestas del Eterno, que no celebra un Shabbat, sino que celebra otro día de la semana, profanando lo que el Eterno ha establecido? ¿Puede un profeta que no guarda Torah, que no guarda el diseño del Eterno para su pueblo, venir a declararse profeta sobre el pueblo del Eterno? Es imposible que nosotros sigamos creyendo
que estas personas que atropellan la Torá, que pisotean la Torá, que están bajo el sistema del anti-Mashiach, puedan ser los profetas reconocidos del pueblo del Eterno. Y esa es la clara manera de nosotros determinar quién es un falso profeta. Por eso cuando dice el profeta Joel, y hace referencia a esto Kefa, en el capítulo 2, 17 del libro de los Hechos, que derramaré mi ruach sobre toda carne, y que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, es porque cuando la Torá está en la mente y en el corazón, lo que vamos a hablar es de la Torá. Y cuando hablamos de la Torá y se construye a través de las palabras de la Torá, todo lo que está a nuestro alrededor cambia. Entonces necesitamos una generación que se dedique a hablar de la Torá, a vivir en la Torá y a provocar que todas las estructuras alrededor de sus vidas, familias, hogares, economías, todo, absolutamente todo, sea estructurado por las palabras de la Torá. Las mismas palabras que salieron de la boca del Eterno, que es el ruach del Eterno, el aliento del Eterno, e hicieron que este mundo fuese una realidad. No como lo conocemos, sino como fue antes de la caída por causa del pecado. Y eso es ser un verdadero profeta. Eso es lo que el reino está esperando que ocurra. Que cuando nosotros oremos, entendamos que así como las cosas son en el cielo, tienen que ser en la tierra. Por eso cuando decimos el Avinu Sheva Shamayim es algo clave. Y tenemos que dejar de ver de esto como una oración religiosa y entender que es un código del reino, un arquetipo espiritual para que nosotros entendamos que la voluntad de nuestro Rey tiene que manifestarse en la tierra y que nos usa a nosotros como instrumentos para que podamos replicar las cosas del reino acá, viendo lo que está allá arriba y describiéndolo para que ocurra aquí en esta tierra. Es precisamente lo que hizo Moshe como el profeta más grande que ha existido después de Mashiach. Viendo todos los diseños que el Eterno le mostró en aquel monte, viendo todas las instrucciones de la Torá que le fueron entregadas y replicándola con sus palabras aquí sobre esta tierra para que se convirtieran en una realidad. De eso se trata esta revolución profética. Número 2, y tiene que ver con el intercesor. Esta revolución tiene que extenderse sobre todo su pueblo y tiene que dar importancia a la tefilá, a la oración, a tal punto que cada uno de nosotros convierta una realidad, una profecía, que dice Isaías 56:7, que seremos casa de oración para todos los pueblos. Que nuestra vida sea un lugar de oración, porque si no es un lugar de oración, somos un contratemplo. Y Mashiach confrontó esto precisamente cuando limpió el templo allá en Jerusalén. Y dijo, esta casa es casa de oración, pero ustedes lo han hecho una cueva de ladrones. Es decir, si tú no eres una persona de oración, tú eres una cueva de ladrones. Si tú no eres una persona que esté constantemente en la oración, los ladrones están operando en tu vida. Y por eso te roban, por eso te saquean, por eso te destruyen y no tienes un avance espiritual. Por eso es inminente la necesidad de orar constantemente. Y en eso tenemos que aprender muchísimo de casa de Judá, porque nuestros hermanos judíos oran constantemente por todas las cosas, por todas las acciones. Y por eso tienen un estilo de vida que debería ser imitable de parte de todos nosotros. Y cuando nosotros aprendemos a estar en estas dimensiones de oración, vamos a aprender a subir a niveles de intercesión más profundos, donde vamos a ser sumamente conscientes de toda la operación del mal, de sus estrategias, para pasar a la intercesión necesaria, donde también nos presentaremos en las cortes celestiales, donde delante del consejo de Elohim, y hacer que sus decretos sucedan en la tierra, trayendo así la voluntad de nuestro soberano sobre esta tierra, para que se haga su voluntad, así como es en los cielos, sea hecho en la tierra. Número 3, se tiene que develar el espíritu de Jezabel. Ese espíritu que se manifiesta como un espíritu religioso, un espíritu de seducción,
o ambas cosas. Esta revelación tiene que sacar a luz por completo ese velo maldito de esta profetisa que engaña y seduce al pueblo. Apocalipsis 2:20 nos dice exactamente de eso. Esa profetisa que enseña a los ministros a fornicar con ella. ¿Por qué enseña a fornicar? Porque tanta codicia que hoy existe en los sistemas religiosos, llámese católico, cristiano, raíces hebreas, mesiánicos, líderes espirituales que están ahí bajo la codicia del amor al dinero y entran en contrataciones con Jezabel, así como Jezabel le decía a los 900 profetas, 450 de Baal y 450 de Acera, que dice la escritura que todos los días comían a la mesa de Jezabel. Es decir, este espíritu lo que hace es una contratación y te dice: yo te doy alimento, yo te doy recursos, yo te doy lo que necesitas, yo te doy la casa que quieres, yo te doy todo a cambio de que tú operes para mí, forniques dándome adoración. Y por eso hoy en día ministerios enteros se han convertido en altares para Jezabel. Almas incautas, con buenas intenciones, pero cegados en su entendimiento, castrados espiritualmente, siendo eunucos que lo único que están ahí es para servir a un líder, pero no para manifestar el reino de Elohim. Y por eso, por el poder del Ruach HaKodesh, tenemos que ser revolucionarios, confrontativos contra estas cosas. Dejemos de tenerle miedo y quitemos la hipocresía de creer que estamos tratando con ungidos del Eterno y que no podemos tocarlos y que solamente se puede encargar de eso. No es así. Cuando nosotros vemos a alguien que no opera bajo el diseño del Eterno, tenemos la plena autoridad para confrontar, para señalar y para orar para que caigan esos diseños malditos y esos engañadores que han estado oprimiendo almas, saqueando al pueblo y dañando a miles de personas por tanto tiempo. Esos circos se tienen que acabar. Y así como Jehú se paró delante de Jezabel y recordó una palabra que a Jezabel la comerían los perros, él lo único que hizo fue despertar a los eunucos, decirles: ¿quién está conmigo? Y los mismos eunucos se levantaron y tomaron a esta ramera y la tiraron por la ventana. Por eso tenemos que despertar a esos eunucos, esos que han estado en cautividad, esos que los vemos tan metidos sirviendo, y qué bueno que tienen toda esa disposición, pero que son improductivos para el reino porque están ahí solamente para servir al hombre, pero no servir al Eterno realmente, ni manifestar el reino de Elohim. También tenemos que descubrir el punto número 4. Aquello que es diezmador de los profetas de Baal. Jezabel es sierva de Baal y Jezabel sirve a este ser que es el dios del aborto. Todo este espíritu que ha estado contaminando toda la identidad de género, etcétera, que ha llevado inclusive a niños a la mutilación, a las riquezas deshonestas a través de los sistemas que están destruyendo niños en los vientres. Todo esto que se le conoce también en el Wall Street como el Bull Market, el mercado del toro, todo es una dedicación a este maldito demonio Baal. Entonces esta revolución tiene que hacer patente la superioridad del Eterno sobre este espíritu inmundo. Y tienen que haber estas confrontaciones. Así como se hizo en el Monte Carmelo, es importante que empecemos a confrontar estos diseños que se han levantado para darle adoración a estos demonios y espíritus inmundos. Por ejemplo, hace muchos años hubo una devastación terrible en una ciudad llamada New Orleans, precisamente el lugar donde se hace una celebración tan grande de adoración pagana a Baal. Y después de un tiempo de oración, esa región entera fue arrasada. Hubo juicio de parte del Eterno y hasta el día de hoy no se ha recuperado. Y es porque es importante que nosotros entendamos que el Eterno no está jugando y Él necesita que se limpien los territorios. Y es por eso que nosotros, cuando confrontemos estos espíritus inmundos, no solamente los vamos a echar fuera, sino que los vamos a destruir y los vamos a derrotar.
Pero también van a caer con ellos, como cayeron los profetas de Baal en manos de Eliyahu, aquellos que persisten en adorar a estos seres inmundos. Número 5. Tenemos que ser practicantes de lo sobrenatural. Eliyahu viene como un antídoto del espíritu religioso, que aparenta piedad, pero niega su eficacia, como lo dice 2 Timoteo 3:5. La religión tiene una apariencia espiritual, pero no tiene sustancia, no tiene poder. Y la revolución de Elías tiene que anunciar un gran avivamiento de sanidad, de milagros, de señales, de prodigios, donde quiera que vaya, y demostrar el poder de nuestro Elohim. No podemos llegar simplemente con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Por eso, como revolucionarios, vamos a hacer que terminen sequías. Vamos a hacer que se acaben plagas. La adversidad climatológica tiene que cambiar. Y tenemos que traer esta experiencia sobrenatural, que van a ser el pan nuestro de cada día. Y que demostrarán la verdad de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que nosotros, que somos los que le seguimos, vamos a manifestar cosas sobrenaturales. Vamos a mostrar el poder, no solamente de sanar enfermos, no solamente de echar fuera demonios, sino que vamos a encontrar la autoridad para cambiar radicalmente y que hayan transferencias de recursos naturales, de la riqueza de las naciones, en manos del pueblo del Eterno. Y tiene que haber también, como punto número 6, una destrucción de la ambigüedad. Esta revolución tiene que ser un tsunami que cambie los panoramas y que tiene que confrontar a los que claudican entre dos pensamientos. Y de esta manera Elohim se va a hacer más que evidente, de una manera poderosa, que va a provocar que los que han claudicado, que tienen un pensamiento ambiguo, empiecen a buscar quién es Él y cuál es su verdad. Y veremos estas manifestaciones, cómo el Eterno responde con fuego, cómo habrá una explosión de testimonios, como lo describe Primera de Reyes 18:39, donde dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Yahweh es Elohim, Yahweh es Elohim. Ellos habían claudicado entre dos opiniones por el espíritu jezabélico, hasta que vieron la demostración del poder. Y número 7, tenemos que encontrar aquellos que provocan una doble porción. Eliyahu no solamente obró prodigios obró prodigios en medio de su generación, sino que también logró desencadenar una plataforma para cosas mayores en la siguiente. Por eso es que el sucesor que él tuvo, Elisha, recibe esta doble porción y empieza a desempeñarse exactamente en el doble de milagros que registra Eliyahu. Y de esta manera tiene que ocurrir en esta generación. Tenemos que preparar la plataforma para los que vienen atrás. Tenemos que preparar la plataforma para los hijos que tienen que levantarse, para las generaciones que vienen detrás nuestro. Y esta generación va a reproducir una revelación sin precedentes de fe, de emuná, para profetizar a naciones, para caminar sobre ellas, para hacerlas sacudir y temblar. Porque finalmente se destruirá todo el imperio jezabélico y la restauración vendrá oportuna, adecuada, y prepararemos el camino para el regreso de nuestro Mashiach a esta tierra. Así que, mis amados, ánimo y fuerza en la paz y en la emuná, que el Eterno tiene la victoria asegurada para todos nosotros.